Muy buenas tardes, qué rico estar en este lugar para alabar al Señor, para bendecirle, para declarar su buena bondad, su gran misericordia y, ¿por qué no?, su gran amor. En esta tarde entonces estamos aquí dándole la gloria y la honra al Señor por su gran misericordia. Él ha sido bueno en gran manera, dice su palabra, y cada uno de los que están en casa y los que estamos aquí lo hemos percibido. Ha sido bueno el Señor. Muy bien, entonces vamos a iniciar este tiempo y vamos al libro de los Salmos, con ese Salmo 16 del versículo 1 al 2. Vamos a iniciar este tiempo de alabanza, de decirle al Señor que declaramos este día para Él. Declaramos que su poder se manifieste en cada uno de nosotros y que todo lo que Él decida contigo y conmigo sea para su gloria y su honra. Muy bien, listos entonces con el Salmo 16, a la 1, a las 2 y a las 3. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hermoso el salmista dándonos esa herencia escogida, ya que Él nos la dio, que no hay ningún bien fuera de Él. Ese es tu bien y mi bien. Yo te invito entonces que allí donde estamos y los que estamos aquí, comencemos este tiempo de oración y le digamos al Señor. Amado Padre, gracias. Gracias porque tu palabra dice, guárdame. Y de verdad, amado Dios, necesitamos que nos guardes. No solamente de lo que oímos del COVID, sino guarda nuestros pensamientos, guarda nuestras emociones y guarda nuestro hacer, nuestra voluntad. Gracias, Señor, porque solo en ti queremos confiar. Sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tus pensamientos son más altos y más grandes que los nuestros, pero que nuestra alma reconozca que tú eres el Señor, que nuestra alma reconozca que tú eres el único Salvador, que nuestra alma reconozca que solo en ti está el bien. Muchísimas gracias, amado Dios, porque delante de ti estamos en esta hora. Gracias, oh Dios, porque confiamos que tú eres nuestra porción, que tú eres nuestra heredad y que tú sustentas, Señor, nuestra vida. Dale gracias a Él por este mes de enero que ha venido pasando, ha transcurrido sin ningún contratiempo. Dile muchísimas gracias porque tú has sustentado mi suerte. Gracias, Señor, porque siempre, siempre delante de ti es estar en los mejores pastos, en la mejor herencia que nos ha correspondido. Por eso, Señor, te queremos dar la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor con estas canciones para glorificarle, exaltarle y reconocerle que Él es nuestro Dios. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.
Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo grita, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, más alto. Todos juntos. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Uno, dos y tres, arriba.
Aplauso al Señor, porque en las manos de Él es donde tú y yo seguros estamos. Muy bien. Vamos a sentarnos y a darle gracias al Señor, porque ya 29, Marilú, hoy su día de cumpleaños, qué rico, ¿cierto? Un día más que nos da el Señor de festejarlo y qué bueno hoy con Él en este lugar. Entonces ya 29 de enero se acabó este mes y comenzamos ese mes de febrero. Febrero, mes donde vamos a hablar, ¿cierto? De aprender la grandeza del servicio. Porque hay muchos que no les gusta servir y el servir tiene una gran bendición. Entonces, mes de febrero vamos a hablar, vamos a aprender sobre la grandeza del servicio. Muy bien, allí está el primer anuncio, ¿cierto? Para este tiempo. Y vamos con el segundo. A partir del lunes, usted y yo tendremos la guía en tu WhatsApp. Allí en tu WhatsApp vas a encontrar las invitaciones, las actividades, los quinceañeros, ¿cierto? Para que le pegues una llamadita o para que le escribas en el WhatsApp un mensaje, para que te ingenies, ¿cierto? En volver a vernos, ¿por qué no? Con todos los cuidados, pero tenemos también que aprender a salir y a vernos. Entonces, a partir del lunes va a estar la guía en tu WhatsApp. Y la otra invitación que les tenemos es el 4 de febrero. El 4 de febrero es viernes ya va corriendo el mes. Y estamos invitados a la convocatoria nacional de oración. Recordemos que este es un tiempo con todo Senfol de Colombia, ¿cierto? Y algunos internacionales que se conectan. Entonces vamos a estar con ellos allí, oyendo la palabra, pero también orando por aquellas necesidades a nivel mundial y a nivel de Colombia y a nivel personal que tú y yo tenemos. Entonces, 4 de febrero, 7:30, convocatoria nacional de oración. Y el próximo sábado en este lugar, aquí en el Hotel Guanes, vamos a tener nuestra acción de gracias. Acción de gracias 5 de febrero para declarar, ¿cierto? El mes de enero dado por el Señor, pero el nuevo mes que Dios nos permite vivir, que sea para su gloria y su honra. Muy bien. Amén, ¿cierto? Qué bueno. Y los quinceañeros, voy a recordarles los quinceañeros de esta semana. El 3 de febrero va a estar de cumpleaños Carlos Javier González. El 4, Andrés Torres. Y el 5, Nelson Niño. Con ellos nos vamos esta semana a desearles lo mejor del Señor, a que el Señor los sorprenda, a que el Señor les dé el anhelo del corazón. Y mire, pasa el tiempo, no nos damos cuenta y usted y yo nos ponemos en pie, como estamos aquí, ¿cierto? Vamos a ponernos en pie y tú en casa, dispón tu corazón para orar. No sé qué tienes en tu corazón, no sé qué te hace falta, pero Dios y tú sí lo saben, ¿cierto? Y es el tiempo de inclinar nuestro rostro y decirle a nuestro Dios, ¿cierto? Que venimos a bendecirle en este día, en este tiempo, terminando este mes, iniciando un mes nuevo. Dígale, Señor, quiero bendecirte, porque eres tú quien me aconseja. Eres tú, oh Jehová, el que ha puesto siempre delante de mí tu misericordia, tu bondad, tu gozo, aquellas cosas, oh Dios, que me han faltado y que ninguna cosa hasta hoy me ha hecho falta. Porque tú estás siempre a mi diestra, porque si tú estás conmigo, no seré conmovido. Se alegra mi corazón y mi alma de tenerte, oh Dios. Dígale, gracias, Señor, porque aún mi carne también se reposa confiada de que tú estás guiándome en este mes que iniciamos, febrero. Mes de aprender esa grandeza de servir. Gracias, Señor, porque eres tú el que aún guardas mi alma y no dejarás que mi alma caiga al Seol. No permitirás
que tu santo vaya a la corrupción. Guárdanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. Gracias, Señor, porque es una delicia estar a tu lado. Es maravilloso recordar que eres tú el que guarda nuestra vida, el que muestras la senda por donde debemos andar. Y es tu presencia donde hay plenitud de gozo. Por eso, amado Dios, te damos gracias. Gracias porque hoy nos enseñas la valentía puesta a prueba, Señor. Porque eres tú el que aprueba cada día y pones en prueba nuestra vida. Por eso te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor en este tiempo para venir a la palabra de Dios.
privilegio, Señor. Qué emoción estar en tu presencia, Señor. Qué bueno disfrutar de ese diálogo espiritual contigo. Qué bueno, Señor, venir a este lugar, a congregarnos, pero también a escuchar esa palabra que tienes en este día para nosotros. Qué bueno, Señor, oh Dios, poder rendirnos delante de tu presencia, Señor, porque los cielos y la tierra que han sido creados con tu poder se rindan a tus pies, Señor, y nosotros los seres humanos, esa perfecta obra tuya, Señor, con mayor razón. Pues nos diste, Señor, conciencia de tu existencia. Y por eso, Señor, cada día nos postramos delante de ti para buscar tu rostro, pero también para pedir perdón por nuestras rebeldías, por nuestras ofensas, por todo aquello, Señor, que no te agrada. Padre, te rogamos, Señor, no solo por nosotros, sino por nuestros seres queridos, por todos aquellos que están en necesidad, todos aquellos que necesitan tu libertad, esa sanidad de enfermedades, Señor, pero también sacarlos de la prisión, Señor, oh Dios, de sus conflictos, de sus odios, de sus rencores. Padre, gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, no solo de compartir tu palabra, sino de ser edificados por ella, de ser confrontados por ella. Visita, Señor, a aquellos que están en sus casas. Señor, tócale sobrenaturalmente. Obra con poder. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu de Dios, abre el entendimiento. Espíritu Santo, haz la obra que tienes que hacer en este tiempo en cada uno de nosotros. En tu iglesia, Señor, en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta tragedia, en medio de toda esta incertidumbre, Señor, seguimos creyendo y confiando y esperando en ti. Porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro Dios fuerte, nuestro defensor. Tú estás por encima, Señor, de las pandemias, tú estás por encima de la enfermedad. Y unge, Señor, a tus siervos y a tus hijos con ese óleo fresco del Espíritu Santo. Que la sangre preciosa derramada en la cruz cada día se manifieste en cada uno de nosotros, llamándonos a la santidad, a la valentía, al esfuerzo, que fue el énfasis de este enero, Señor. Y cómo no entrar al mes de febrero con ese énfasis acerca de la grandeza, Señor, oh Dios, del servicio. Porque tú, Cristo Jesús, nos diste ejemplo de eso. Viniste a servir y viniste a morir para darnos perdón de pecados y vida eterna. Yo te alabo, yo te glorifico, yo te exalto, Señor. Santifico este lugar, como santifico, Señor, a todos allá en sus casas, para que no les falte, Señor, oh Dios, a todos los que estamos aquí y allá en sus casas, la provisión del cielo. El empleo, el trabajo, la vida, la salud, el techo, el alimento. Gracias, oh Dios. Aquí estamos, Señor, glorificando tu nombre con tu palabra. Y que lo que vamos a escuchar nos anime, nos motive a seguir adelante. En todo momento y en todo lugar. Para ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas a todos y a todas. Fuerte aplauso. Vea, tenemos la visita aquí de Dianita y su esposo que vinieron de Australia, y qué bueno el poder compartir. Y allá don Hernán con nuestra cumpleañera María Eugenia, y a todos, qué bueno que estemos en este lugar. Muy bien, el tema de esta tarde, valentía puesta a prueba. Decía una de mis hijas que esto parece un título de película, ¿cierto? La valentía puesta a prueba. Y yo creo que en este tiempo todos estamos siendo probados. De alguna manera estamos siendo desafiados. De alguna manera muchas emociones, muchos sentimientos afloran en medio de todas estas cosas que están sucediendo. Y es cuando el Señor nos llama a ser valientes y esforzados. Esa famosa frase del pasado, que cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Vamos a Josué capítulo 6. Josué, el libro de Josué,
capítulo 6, versículo 1 al 6. Y allí se nos narra en la Reina Valera la toma de la ciudad de Jericó. Y dice la palabra así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una y otra vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno y de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, porque están armados, pasarán delante del arca de Jehová. Y es palabra de Dios, es la palabra del Señor. Una historia muy famosa, una historia muy conocida por todos nosotros. Pero la Biblia enseña constantemente que somos un resultado de nuestras actitudes del pasado. Nuestras decisiones que algún día tomamos de alguna manera afectan nuestro presente. Y lo que se siembra, de eso se recoge en el futuro. Eso es la ley de la siembra y de la cosecha. Uno ve que muchas personas quisieran hoy estar gozando de grandes éxitos, bendiciones, triunfos. Pero uno ve que por más que se esfuerzan y se esfuerzan, no logran alcanzar las cosas. Y uno después entiende que fue algo que hicieron en el pasado, que no fue acorde a como Dios lo mandaba, pues eso los llevó al fracaso. Dios nos ha dado a todos grandes oportunidades en la vida, en todos los ambientes, y de alguna manera nuestra valentía es puesta a prueba. Desde muy niños empezamos a ser confrontados con muchas cosas. La primera vez que salíamos de la casa a la guardería o al colegio, siempre estamos enfrentando circunstancias difíciles que nos generan inseguridad, y a veces tenemos que sacar fuerzas de donde no tenemos y ser valientes para afrontar la vida. Cuando se decide confiar en las estrategias de Dios, como confió Josué, y eso es lo que vamos a ver, cómo Josué constantemente, ante batallas, ante enemigos, ante situaciones difíciles, siempre estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Estrategias más que militares, más que fuerza humana, eran estrategias espirituales de parte de Dios. Y por eso algunas cosas como ciudades amuralladas como Jericó, que estaban bien cerradas, impenetrables, Dios le dice a Josué algo que para nosotros puede parecer ilógico, irrazonable, pero que cuando se siguen, cuando Dios lo dice y uno actúa, uno ve los resultados. Entonces la valentía de Josué fue puesta a prueba desde joven, y él aprovechó todas las oportunidades y siempre confió en lo que Dios prometió, y por eso vio grandes milagros. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve de hoy, que confíe siempre en el Señor, que actúe conforme a lo que Dios le dice, y su valentía cada día va a crecer, va a aumentar. Para poder entrar en profundidad acerca de lo que queremos compartir, el primer punto que quiero compartir con ustedes lo he llamado la juventud de Josué. La juventud de Josué.
Y eso usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 14. La gran pregunta que nos debemos hacer era, ¿quién era Josué para que Dios lo llamara a conquistar la tierra prometida? Algo tuvo que haber visto Dios en él. Algo tuvo que haber visto Moisés en él para escogerlo como segundo a mando. Eso significa que no solo Dios nos da todas las cosas como hace 8 días veíamos, sino que Dios también está evaluando nuestro comportamiento. ¿De qué manera estamos enfrentando la vida? ¿De qué manera estamos confiando en Él? Para poder esto tenemos que regresarnos entonces 40 años atrás en la historia bíblica y ver lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió a libertad de Egipto. Y sabemos por la historia que una de las señales que Dios le dio a Moisés para confirmar que él iba a estar con él era que cuando salieran libres de la esclavitud de Egipto debían venir al monte Sinaí a adorarle. Y eso fue lo que hizo Moisés. Tan pronto salió, ese era su punto, su primer objetivo, llegar al monte Sinaí allí. Pero lo increíble es que camino a ese lugar apareció el primer enemigo. Apareció que el rey Amalek salió con todo su ejército a enfrentar al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tenía ejército. En 400 o 430 años que tuvo en Egipto, era una muchedumbre desordenada, no había ejército. ¿Cómo enfrentar a un enemigo de esa magnitud? ¿Cómo poder salir a su encuentro? Y llama la atención que Moisés, para enfrentar a este enemigo, nombró a Josué general del ejército de Israel. Imagínense de la noche a la mañana un nombramiento de tanta responsabilidad, de tanta envergadura, de tanto riesgo y de tanto peligro. Josué era joven, pero allí empezó a ser probado la valentía de Josué. Y yo me acuerdo que desde mis inicios en los caminos del Señor mi valentía fue probada. Cuando de la noche a la mañana el pastor de la iglesia en que yo asistía me dijo, el próximo reunión de profesionales tú das el tema. Y yo, claro, entré en pánico, entré en susto, entré en una cantidad de pensamientos. Bueno, fueron 8 días de tembladera, fueron 8 días de sudor frío, fueron 8 días de que a mí se me olvidaba lo que estudiaba. Y el día que me tocó pararme allí al frente, había como 15 personas, 10 antiguas, 5 nuevas, se me trababa la lengua, sudaba frío. No, yo creo que todo el mundo se dio cuenta de eso. Bueno, los 5 nuevos nunca volvieron. Los 10 por pura misericordia. Pero ¿de qué sirvió ese momento y esa circunstancia? En que fui probado, fui examinado, mi valentía fue desafiada. Y a pesar de la terronera, de la incapacidad, de todos los sentimientos, di el tema. Seguramente si yo allá en el pasado, hace 36 años, no hubiera hecho ese ejercicio, no hubiera pasado la prueba. Desde allá soy consciente de que Dios nos pone a prueba, Dios examina nuestro compromiso, nuestra entrega, porque a veces solo pensamos en nuestros recursos y se nos olvida que son en los recursos de Dios. Y es allí donde aparece por primera vez el nombre de Josué en la Biblia, cuando es llamado a ser general de un ejército que ni era ejército, ni estaba armado porque no tenían armas. Seguramente tenían palos, machetes o cualquier herramienta de trabajo para enfrentar a un ejército enemigo. Bueno, Moisés seguramente había visto en Josué cualidades de esfuerzo, servicio, obediencia y de compromiso con Dios y con su pueblo para poder confiarle ese encargo. Y esto me recuerda que en el mundo, cuando una persona va a comenzar un nuevo empleo, pasa por un periodo de prueba.
Y en ese 2 o 3 meses, esa persona es evaluada, es examinada, inclusive es exigida a ver hasta dónde está en capacidad de resistir, de hacer y de sacar las cosas adelante. De esa manera se evalúa su desempeño y se verifica si califica para el trabajo, para el puesto. Dios y muchas personas están a nuestro alrededor, constantemente están evaluando, ¿cierto?, nuestra actitud, nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, nuestra entrega, valentía, ¿cierto?, para hacer las cosas. Aún como padre de familia, aún como esposo, uno es evaluado por la esposa o por las hijas o por los discípulos o por todos los compañeros de trabajo. Y uno tiene que esforzarse y uno tiene que trabajar y hacer las cosas bien. Esas cualidades son las que tarde que temprano sirven para que a usted lo ratifiquen en su trabajo o en su empleo. Cuando la gente ve su entereza, su entrega, su integridad, su diligencia para hacer las cosas, su ánimo, su entusiasmo. Es más, cuando hay la primera oportunidad de ser ascendido, eso es lo que le va a ayudar para usted ascender. Y por eso Dios nos llama a que nosotros en esta vida cristiana también, ¿cierto? Así como somos evaluados en el trabajo, seamos conscientes que en la vida espiritual somos evaluados por Dios, por el Espíritu Santo, para ver la entrega que tenemos en estos tiempos. Y a veces cuando la situación se pone más difícil y cuando aparecen todos estos problemas que estamos viendo, es cuando más se necesita de esa entereza, de ese esfuerzo y de esa entrega. Lo que sí vemos que independiente de que no tenía la gente organizada, que no había un ejército organizado, que no tenía el armamento, Josué obedeció a Moisés y asumió el cargo y enfrentó al enemigo. Ahí su valentía fue puesta a prueba. Josué fue valiente al enfrentarlos, pero tenía algo para hacerlo, y es que Moisés le dijo: ve porque yo voy a orar por ti. Ve porque vamos a orar para que Dios nos dé la victoria. No había otra forma. ¿Cómo uno se imagina enfrentar a un enemigo bien armado, bien entrenado, y en esas circunstancias? Pero ¿qué había visto Josué en el pasado? Había visto cómo Dios había estado con Moisés y cómo a través de Moisés había hecho grandes milagros, prodigios y maravillas. Cómo había escuchado sus oraciones. Por lo tanto, él confió que Dios estaría con ellos. Y eso es lo más importante. Nuestra valentía, por un lado, es desafiada, pero más que todo tenemos que aprender a confiar en lo que Dios nos ofrece, en el respaldo de Dios. Y vemos allí cómo Moisés comenzó a orar, y cada vez que Moisés elevaba, ¿cierto?, sus hombros a orar a Dios, el pueblo de Israel prevalecía contra los enemigos. Pero al rato ya Moisés, por la edad más de 80 años, se cansaba. Entonces cuando bajaba las manos, inmediatamente los enemigos se levantaban contra ellos. Hubo necesidad que Aarón y Hur, dos de los sacerdotes, le sostuvieran los brazos a Moisés. Y siempre muchos han visto en esto un trabajo en equipo. El poder de la oración, de la intercesión, de clamar a Dios para que logremos la victoria. Y eso fue lo que se logró. Se logró que la victoria no fuera por estrategia militar ni por esfuerzo humano, sino por la intervención divina. Y eso es lo que uno ha visto en este caminar con Dios. Cuántas cosas que no parecían resultaron porque clamamos a Dios, nos humillamos ante Dios, pedimos clemencia, ayuda desde lo alto. Y eso es lo que debemos hacer. No importa qué tan poderoso sea el enemigo que hoy y su familia estén enfrentando, confíen que Dios, el Todopoderoso, nos va a dar la victoria. Ese es un mensaje que podemos aprender de acá. El salmista, el Salmo 144, versículo 1, Salmo 144, versículo 1, dice la palabra:
Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Escuche eso, una declaración de confianza, una declaración de fe, de verdad, escudo mío en quien he confiado. Y yo creo que en este tiempo no podemos confiar, ¿cierto? Ni siquiera en la vacuna, porque sabemos que la vacuna es una contribución, pero la vacuna no nos protege del todo. Y todo lo que está sucediendo en el mundo, la misma medicina está en crisis, la salud, bueno, las instituciones. Tenemos que volver a poner nuestra mirada en Dios y solo en Dios. Él es el único que nos puede sacar de estos tiempos difíciles. Si confiamos en Dios y lo buscamos en oración, podemos enfrentar a los enemigos más poderosos. Inclusive la palabra de Dios dice que podemos enfrentar a Satanás y a sus demonios. Uno podría imaginar qué demonio, qué enemigo más grande que ese. Y en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Aún el Señor dice que nos habilita, nos capacita y tenemos las armas que no son humanas, sino las armas espirituales poderosas en Dios. Entonces no solo debemos levantar las manos al cielo, sino el corazón. Porque uno diría, no, pero es que Moisés levantó las manos. No, ya Moisés había levantado el corazón, ya Josué había levantado el corazón, habían decidido confiar en Dios. Allí es como la manifestación de perseverar, de clamar, de suplicar para que Dios venga a nuestro auxilio. Lamentablemente, muchos creyentes no oran, no interceden, no claman a Dios, mucho menos van a levantar las manos porque les da pena que los vean con las manos levantadas. Hay gente, cierto, que todavía le da pena decir que son cristianos. Cuando llegaron al monte Sinaí, no solo Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, sino que le dio las instrucciones para construir el tabernáculo. Y la manera como el pueblo podía contribuir en esa obra maravillosa. Dios siempre nos da el privilegio de participar de su obra. Y Él siempre recompensa generosamente todo lo que nosotros hacemos. Pero algo sucedió cuando estaban en ese momento espiritual, de éxtasis espiritual, cuando Moisés estaba hablando cara a cara con Dios, cuando Josué tuvo el privilegio de subir hasta la mitad del monte donde nadie más podía llegar. Dice que escucharon algarabías, que escucharon gritos, para que yo que estuve personalmente en el monte Sinaí y sé lo que es estar allá, y la distancia que hay al valle, que es un recorrido a pie subiendo por piedra física, son casi 2 o 3 horas. Para escuchar la algarabía en la llanura era porque había un escándalo. Era porque había ¿qué? Una tremenda fiesta. Era el pueblo, había casi que obligado a Aarón, digámoslo así, a construir un becerro de oro para atribuirle la libertad de la esclavitud de Egipto. Y a uno se le parte el corazón cuando uno ve que a la gente se le olvida lo que Dios hace a diario por cada uno de nosotros. Cómo la gente olvida rápidamente lo que Dios hace y cómo ponemos nuestros ojos en otras cosas que no sean Dios. La gente se olvida y de que Dios los bendice altamente. No solo material, sino económicamente.
pero terminan atribuyéndole esos triunfos, esos éxitos a otras cosas y no a Dios. Se podría decir que caen en idolatría y ponen su confianza en lo que no es. Jeremías, a través del profeta Jeremías, Dios llama la atención acerca de esto. En Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 6, dice la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, se apoya en él y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Después de las 10 plagas, de esas manifestaciones gloriosas de Dios, de esos milagros, de esos prodigios, de que Dios abrió el mar Rojo en dos y pudieron pasar en seco, de que les guió de noche y de día, les protegió, y llegar a adorar un ídolo. Imagínense, yo siempre pongo algunas ilustraciones humanas. Imagínense esos padres de familia que trabajan de bien temprano hasta la noche, se esfuerzan, se sacrifican, lo entregan todo por sus hijos y a lo último los hijos le dan la espalda. Reniegan, se quejan y terminan atribuyéndole a otros el resultado. ¿Qué hizo Dios? Dios castigó duramente la idolatría del pueblo y ese día murieron 3,000 personas. Dios, si hay algo que castiga directamente y radicalmente, la idolatría. Y recuerde que la idolatría puede ser tangible como intangible. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros no tenemos ídolos, pero hay otra clase de ídolos que desplazan a Dios. Hay otras cosas que le han robado la atención a Dios, el interés. Puede ser el trabajo, pueden ser programas de televisión, pueden ser actividades, de pronto la plata y tantas otras cosas. La gente ya no tiene tiempo para buscar a Dios. Y eso que en estos tiempos, aún estos medios virtuales han facilitado que la gente se conecte y la gente no se quiere conectar. Uno que podría pensar, ¿en dónde está el corazón de la gente? ¿Qué pasó con esta generación de creyentes que supuestamente asistían a la iglesia, cantaban, glorificaban, pero que ahora ni siquiera se conectan y se alimentan espiritualmente? Josué, desde muy joven, decidió vivir para Dios y apartarse de todo aquello que no le agrada al Señor. Y eso es de valientes. Por eso nuestra valentía siempre es puesta a prueba, porque alternativas, opciones, puertas siempre ofrecerá el mundo, pero nosotros tenemos que estar convencidos que no debemos apartarnos del Señor. Josué siempre estaba buscando al Señor, de qué manera servirle y de qué manera ser útil. Para ser valientes se debe tomar la decisión de estar cerca de Dios, es lo más importante. Aquí no hay de estrategias, ni de fuerzas, ni de experiencia y conocimiento. Necesitamos fortalecernos espiritualmente para no ceder a las tentaciones que el mundo idólatra nos ofrece y rechazar toda tentación que no le agrada a Dios. Aquí el mensaje del libro de Josué está enfocado más en una comparación y como en una controversia entre la fuerza humana, el ejército, las guerras, la oración, el buscar el rostro de Dios, las estrategias espirituales de Dios. Por eso el segundo punto que quiero compartir con ustedes lo he llamado valentía de Josué. Y para conocer la valentía de Josué, tenemos que irnos al libro de Números, capítulo 13, la valentía de Josué. Y cuando el pueblo llegó a la frontera de la tierra prometida, antes de entrar a ella, Dios le dice a Moisés que escoja 2 espías para que vayan y recorran la tierra, para que verifiquen que la tierra es fértil,
para que vean el lugar de bendición al cual les traía. Pero todos sabemos que 10 de los 12 espías llegaron con las noticias de que la tierra era muy fértil. Y sabemos que entre sus hombros traían los frutos, grandes racimos de uvas. Pero también dijeron que eran ciudades totalmente fortificadas y que su gente vivía muy bien armada y que muchos habitantes eran gigantes en estatura al compararse con ellos. Cuando trajeron ese informe pesimista, eso contagió a los demás del pueblo y comenzaron a lamentarse, a quejarse. Se olvidaron de que quien les traía era Dios, quien les introducía era Dios, quien iba a pelear por ellos era Dios. Lo había hecho en el pasado, lo iba a hacer en el presente. Lamentablemente, con todo lo que está sucediendo, hay un peligro cuando escuchamos tantas noticias negativas, es que terminamos contagiándonos, desanimándonos, asustándonos, y muchos ya tienen hasta terror de salir a la calle, cuando realmente hemos decidido creer que Dios pelea nuestras batallas. Afortunadamente hubo dos espías, Josué y Caleb, que trajeron un informe optimista diciendo, sí es cierto, hay ciudades fortificadas, sí, hay gigantes, pero más podemos nosotros con Dios y los podemos ¿qué? Vencer. Dos actitudes, dos reacciones diferentes, dos maneras de vivir. La valentía, una vez más, de Josué y en este caso de Caleb fue puesta a prueba. No se dejaron amedrentar por lo que vieron, sino que sus ojos estaban en el Señor. Entonces, ese pesimismo contagió al resto del pueblo y quisieron regresar atrás. Dijeron, no, nombremos a otro líder. Regresémonos a Egipto. Preferimos seguir siendo ¿qué? Esclavos y morirnos allá. Eso es una ofensa, eso es un insulto a Dios. Y muchos cristianos, lamentablemente, cuando colocan sus ojos en la tierra y no en el cielo, a veces quieren volver a sus antiguas andanzas, a su antigua manera de vivir, a seguir esclavos de sus pecados y de muchas cosas, cuando Dios nos manda a ser libres. Muchos en esta pandemia han quitado los ojos de Dios y solo miran los acontecimientos terrenales. Por lo tanto, se llenan de pánico, de temor. Los invade el miedo ante los gigantes que tienen que enfrentar. Les parece imposible vencerlos. El apóstol Pablo, en su generación, les dijo a los cristianos de Colosas que debían de poner su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Allí en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dile al que está a su lado, pon tu mirada en el cielo, en el Dios. No te dejes atemorizar. Sé valiente y esforzado. Josué y Caleb no pusieron su mirada en las cosas de la tierra, sino en Dios. Consideraron que lo más importante era que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, podían vencer a esos enemigos. Pero el pueblo fue todo lo contrario. Y esto me recuerda que el pesimismo es contagioso. La gente comienza a andar de esa manera. Ante las adversidades tienen que enfrentar mucho en este tiempo, lo único que hacen es quejarse contra Dios. Otros retroceden, se enfrían de corazón, abandonan el cristianismo para regresar a su antigua vida de pecado. Y nosotros podemos hacer lo que hizo Josué y Caleb, tratar de convencerlos. Y yo siempre he dicho que el que nos puede convencer es el mismo Dios. Es el que nos puede liberar de esos pensamientos. Cada vez que vienen esa clase de pensamientos, yo los someto a los pies de Cristo. Sigo poniendo mi mirada
y mi confianza en Dios. Dios también nos sacó del Egipto de nuestro pecado a la tierra prometida, la cual para nosotros los cristianos es vivir una nueva vida y tener la mejor experiencia y vivir con una nueva actitud. En Gálatas, Pablo le tocó que enfrentar a unos enemigos que venían enseñando detrás de él que los creyentes volvieran a ser legalistas y ser judaizantes con todas las prácticas religiosas. Y allí en Gálatas 5, versículo 1 les dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dígale que está a su lado: permaneces firme en la libertad que Cristo te ha dado. Permanece firme en la libertad que Cristo nos ha dado. Y yo aprovecho esta oportunidad para dirigirme a aquellos que todavía son esclavos del pecado o esclavos de una adicción. Personas que viven sumamente tristes, amargadas, para que sean libres de esa manera equivocada de vivir. Yo les invito para que, así como los que estamos aquí y muchos de los que están allá en sus casas, hicieron una oración de fe, depositando su confianza y su esperanza en Cristo, para que también ellos sean libres como nosotros fuimos libres. Y les invito para que inclinemos nuestro corazón y hagamos de nuevo esa oración que nos recuerda nuestra libertad. Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme hecho libre. Ahora yo te ruego una vez más que afirmes esa libertad en mi corazón. Te pido que entres a mi vida y como Rey, como amo, como Señor, gobiernes todo mi ser. Yo te recibo como el Hijo de Dios, como el mismo Dios que murió en la cruz para el perdón de mis pecados, y darme salvación y vida eterna. Te ruego que sigas haciendo tu obra, sigas destruyendo toda atadura, toda ligadura, todo miedo, todo temor, todo pánico que en este tiempo se está manifestando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Los declaramos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios nos ha bendecido dándonos todo lo que necesitamos. Yo siempre hago un inventario de todo lo que Dios me ha dado. Y es maravilloso todo lo que el Señor, desde el vientre de nuestra madre, nos ha dado. Nos ha dado vida, nos ha dado padres, familia, nos ha dado salud, estudio, nos ha dado una profesión, un oficio, un trabajo, nos ha dado empleo, provisión. Dios nos ha dado todo. Sin embargo, tenemos la tentación de olvidarnos de ello. Entonces, no nos podemos contagiar del pesimismo del mundo, y más bien en constante alabanza y adoración, en acción de gracias por todo lo que Dios nos da. Bueno, cuando esta gente no quiso entrar, Dios decidió castigarlos por 40 años. Recuerden que eran 40 días de recorrido y por cada día un año de castigo. A toda esa generación incrédula los castigó por 40 años dando vueltas en el desierto hasta que pereciera esa generación incrédula. Los únicos que se salvaron de eso fue Josué y Caleb. Sin embargo, al otro día, viendo el castigo, porque esos 10 espías ese mismo día murieron con sus familias, al otro día entonces el resto del pueblo tercamente decidió entrar a la tierra prometida. Y Moisés les dijo: no lo hagan, porque cuando Dios dice no, es no. Y Dios ya dijo que ustedes no pueden entrar. No, que sí, queríamos que tal cosa. Entraron, y tan pronto entraron, en la primera batalla murieron muchos israelitas. Entonces, muchos les gusta llevar la contraria a Dios. Cuando Dios dice en su palabra, haz esto, los otros están haciendo lo otro. Y esa siempre es la característica del mundo y de muchos creyentes. Por eso
aquellas cosas que no se hacen como Dios manda, terminamos recogiendo las desgracias y las tristezas que eso trae. Hay gente que sigue dando vueltas y vueltas en el mundo sin poder llegar a algún destino, sin poder lograr algo. Por eso el pueblo de Israel vagó por el desierto y perecieron por su rebeldía. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes es la conquista. Y es la parte que leímos en este lugar. Y vemos que el libro de Josué, si usted va al capítulo 1 de Josué, comienza contando de cómo Dios personalmente habló con Josué y lo llamó. Una vez muerto Moisés, lo llama para que sea el líder, para que sea el sucesor, para que sea quien entre a conquistar la tierra prometida, y no solo conquistarla, sino distribuir la tierra entre las 12 tribus. Allí en Josué, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el 9, vuelve, insiste: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Llama la atención que en estos 4 versículos, en 3, la insistencia de Dios, el llamado a Josué para seguir siendo ¿qué? Valiente. Porque lo que iba a emprender era una batalla contra 31 reyes para desalojarlos de la tierra prometida y tomar posesión de ella. Ahora, Josué había sido probado, exigido, había demostrado valentía en la batalla, en el cuerpo a cuerpo, en la guerra, sí. Pero el énfasis aquí ahora es: esfuérzate y sé valiente para obedecer a Dios, para poner en obra sus mandamientos. Y creo que la mayor valentía en la cual somos probados es que tan obedientes somos. Porque la mayor demanda en la Biblia es la obediencia, es seguir las instrucciones de Dios. Y eso es lo que más nos cuesta. Es más, el mundo dice que los que estamos convencidos de esto somos unos cobardes, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Se necesita, ¿cierto?, valentía, ganas para obedecer a Dios. Entonces, la única condición para ser prosperados en todo lo que se emprenda es que nos esforcemos y seamos valientes en creer y en obedecer la palabra de Dios. De esa manera podemos ver los milagros, las manifestaciones, porque no son las estrategias militares, no son las estrategias empresariales, no son las estrategias humanas las que realmente nos van a dar el triunfo. Solo las estrategias espirituales, cuando todos los días buscamos el rostro de Dios y nos arrodillamos y nos postramos y pedimos dirección y sabiduría y protección. Josué, como nuevo líder de Israel, debía conquistar la tierra. Y uno dice, bueno, si Dios me dice que vaya a desalojar a 31 reyes, o sea, 31 ejércitos para conquistar la tierra, pues Señor, dame la estrategia militar y dame los hombres y las armas para hacerlo. Pero llama la atención de que Dios no le da una estrategia militar, sino le da algo muy por encima, y es que obedezca la palabra de Dios. Por eso él había visto de parte de Moisés que la mejor estrategia para todos los tiempos es ser valientes y esforzados en hacer todo lo que Dios nos mande. Y en estos 35, 36 años de vida cristiana,
ahí sí uno realmente le tiembla todo. Ahí no vale maestrías, ni doctorados, ni nada de esas cosas. Ahí vale el humillarse ante Dios. Hacer las cosas en el momento y forma como lo manda el Señor trae grandes bendiciones. Pero la negligencia, la desobediencia trae grandes desgracias. Muchos están acostumbrados a no obedecer y por eso no toman firmes decisiones con respecto a Dios y por eso fracasan constantemente. Ahora, para empezar la conquista, uno diría, no, pues que Dios nos facilite todo, pero había que cruzar el río Jordán. Y el río Jordán en esa época estaba crecido, o sea que pasarlo a pie era imposible. Pero Dios le da todas las estrategias a Josué y le dice, pues haz que los sacerdotes que cargan el arca metan al pie al río y el río se va a dividir, se va a secar y van a pasar en seco. Uno diría, ¿será posible eso? Pero Josué había aprendido a depender de Dios. Y por lo tanto le dijo a los sacerdotes, hagan lo que Dios ha dicho que se haga. Metan el pie. Dieron el primer paso y el río se abrió. Las aguas hacia arriba se detuvieron, las de abajo se secaron y pudieron pasar todo el pueblo. Así como sucedió en el mar Rojo con Moisés, el pueblo comprobó que Dios estaba con Josué. Muchas veces en la vida tenemos que dar pasos de fe. Y en eso Dios me ha enseñado que hay cosas que parecen cada día ponerse más difíciles. Nosotros hemos estado buscando sede para nuestra iglesia y hemos caminado y hemos buscado y hemos averiguado. Y en esta semana encontramos una casa maravillosa. Tiene un salón bonito, hasta tarima tiene. Y todos dijimos, esa es la casa. Pero el plan de ordenamiento territorial no permite ahora en ciertos lugares, en la mayoría de los lugares que estamos buscando, que funcione una iglesia. Tiene que ser ciertos lugares sobre la 33, sobre la avenida González Valencia. Y yo le he dicho a mi esposa, a mis hijas, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él nos tiene que, el lugar, sea ese o sea otro. Pero Dios me dijo, antes de recibir la noticia, estando de rodillas, me dijo, mi iglesia no depende de un lugar físico. Pues recuerde que la iglesia somos nosotros y nos podemos reunir aquí a través de la virtualidad y en cualquier lugar. Entonces, esto me ha dado un nuevo ánimo, un nuevo desafío para seguir confiando en el Señor. Encontramos que hay muchas tormentas y hay muchas adversidades, hay muchos obstáculos, pero el Señor ha demostrado que está por encima de las tormentas y de los obstáculos. Él tiene el poder para hacer las cosas sobrenaturales e imposibles para nosotros los hombres. Allí en Mateo capítulo 8, 25, 26, recuerden cómo se levantó esa tormenta cuando los apóstoles con Jesús iban en una barca en el mar de Galilea y todos temían morirse, ahogarse. Recordemos que muchos de ellos eran pescadores de muchos años de experiencia. Sin embargo, se llenaron de temor. Y allí el Señor Jesús les dijo, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Qué maravilloso cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Aún esas adversidades, esas tormentas, esos gigantes de la vida tienden a ser nada cuando Dios interviene. Ahora, la primera ciudad a conquistar era Jericó. Y ya dijimos por la lectura que era una ciudad amurallada. Dios me permitió estar allí en Jericó y a uno lo llevan a los muros. Son muros de 7 metros de ancho y son bien altos e inclinados hacia afuera. No hay manera que nadie pueda arrimar una escalera o algo. Y gente bien armada. Y bueno, Josué le dije, bueno, Señor,
cuál va a ser la estrategia militar para conquistar a Jericó. Y Dios una vez más le da la estrategia espiritual. Mira, Josué, aunque te puede parecer que no es razonable ni lógico, yo te invito para que tú, los sacerdotes y el ejército le den 6 vueltas. Y el último día, 7 vueltas. Y ese día, ¿qué? Griten, canten, alaben. Y sucedió el milagro. Las murallas se vinieron, ¿qué? Abajo. Siempre las estrategias de Dios son superiores a lo que el hombre puede hacer. Josué no cuestionó la estrategia de Dios, por disparatada que sea. Él estaba acostumbrado a confiar en Dios y a obedecer que se le mandaba. Una vez más, su valentía fue puesta a prueba. Dios a veces nos manda a hacer cosas en su palabra que a nosotros los creyentes nos parecen irrazonables. Nos manda que perdonemos y amemos a nuestros enemigos. Oiga, ¿cómo se entiende eso? Que renunciemos a nuestra vida para que realmente la tengamos. Que seamos desprendidos de todo lo material, ¿cierto? Y confiar en Él. Todo eso nos parece locura, pero al final nos enseña que debemos vivir por fe, confiando y creyendo en Él. Se puede pasar toda una vida tratando de alcanzar objetivos y metas en sus propias fuerzas humanas. Se intenta de todo, pero nunca se le pregunta a Dios cuál es su estrategia para hacerlo. Pero cuando se decide creer en Dios y en su palabra, los resultados se ven. Dios le ha dicho a Josué que destruyera todo Jericó, pero que del botín nada cogieran, sino solo algunas cosas para el tesoro de Dios, porque era considerado anatema, maldición. Y supuestamente así lo hicieron. Pero dice el relato bíblico que cuando entraron a conquistar la segunda ciudad, Jai, vinieron a derrota. Y es allí por primera vez que Josué entra en una crisis de fe. Le dice, Señor, tú prometiste acompañarnos, tú prometiste darnos la victoria, tú dijiste que nos ibas a acompañar en la conquista. ¿Cómo es posible que tengamos esta desgracia de este fracaso? Y Dios le dice, uno de entre tu pueblo cogió ¿qué? Anatema, maldición. Y como consecuencia de ese pecado, todo el pueblo sufre las consecuencias. Hasta que no me resuelvan eso, no van a salir adelante. Yo no estaré con ustedes. Y ya sabemos por la historia que se echaron suertes y llegaron a la persona que era. Y fue ejecutada a piedra. A veces se nos olvida que nuestro pecado, nuestras malas decisiones afectan la vida de otras personas. Muchos están acarreando desgracias precisamente por eso. La gente dice, nadie se va a dar cuenta, pero Dios se da cuenta de todo. Por eso fue que Josué había decidido creer y depender de Dios y hacer todas las cosas como Dios le mandaba. Otro evento que sucedió que quiero resaltar está en Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. O una batalla más contra otro gran ejército. Y en plena batalla dice Josué, ora a Dios, escúchese eso. Vea la valentía de Josué. Ora a Dios para que se detenga el sol y la luna. ¿Qué clase de oración puede hacer una persona para que el sol y la luna se detenga? O sea, que el tiempo se detenga. Porque lo que rige el tiempo es el desplazamiento del sol y la luna. Para eso fue establecido. Lo que le estaba pidiendo era a Dios que retrocediera, que frenara para que el día durara y poder destruir al ejército. Y eso sucedió. La ciencia habla de que en todos los simuladores del tiempo falta un día. Hay un día que no aparece. Y la explicación es que este día fue el día en que Josué oró a Dios pidiendo su respaldo para que detuviera el sol y la luna. El Señor Jesús dijo que el que cree, todo le es posible y que aún sus discípulos pueden hacer cosas aún mayores que las que él hizo.
Y eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos entonces concluir con esta enseñanza? Que Josué demostró su valentía durante toda su vida, desde muy joven hasta la edad avanzada. En Josué 24, 14-15, en su discurso de despedida de este mundo, a la edad de 110 años, invita al pueblo a ser valientes, a servir a Dios en todo lo que Él mande. Allí en Josué 24, 14-15, en la versión Reina, Nueva Versión Internacional, dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan, decidan ustedes mismos a quiénes van a servir. Pero yo y mi casa y mi familia serviremos al Señor. Ya anciano, de 110 años, desafiaba a las nuevas generaciones a ser valientes y esforzados, a despojarse de toda idolatría y estar dispuestos a obedecer y a servir al Señor. La fe y la valentía de Josué se mantuvo firmes durante las circunstancias. Obedeció de todo corazón a Dios. Fue diligente, fue servicial, no vio gigantes, no vio ciudades fortificadas, sino que Dios le daba la victoria. Puso su mirada en el cielo. Nunca cuestionó las estrategias de Dios y siguió las instrucciones en obediencia. Y por eso vio grandes milagros. Él nos pide que tomemos la decisión en este tiempo de ser valientes y esforzados en medio de todo lo que estamos enfrentando. Amén. ¿Y el pueblo qué dijo? Vamos a orar, pongámonos en pie y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por la vida de Josué, por el libro de Josué. Señor, un hombre que fue escogido, Señor, oh Dios, porque tenía cualidades de compromiso, de entrega, de obediencia, de valentía. Desde muy joven, Señor, fue puesto a prueba. Cuando sin ninguna experiencia, sin ejército, sin armas, fue nombrado general del ejército de Israel para enfrentar a sus primeros enemigos. Y allí estaba Josué. Josué había visto la relación de Moisés con Dios. Había visto los milagros de Dios a través de Moisés. Por lo tanto, confiaba que quien estaba con él, quien le defendía, quien le llevaba la victoria es Dios. Hoy estamos convencidos, Señor, oh Dios, que nuestra fortaleza no está en nosotros, ni en nuestro conocimiento, ni en las riquezas, ni en el estudio. Independiente de los intelectuales o el dinero que tengamos, en este tiempo la gente se está muriendo. Por lo tanto, decidimos en esta tarde poner nuestra mirada en el cielo y no en la tierra. Que no nos pase como los 10 espías que pusieron sus ojos en la tierra, en los gigantes, en las ciudades fortificadas y en tantas otras cosas que los llevó al miedo, al pánico, al temor, al pesimismo y a querer regresar a su antigua tierra de esclavitud. Señor, todos nosotros, todos los días, somos puestos a prueba. Nuestra fe es puesta a prueba. Nuestro cristianismo, nuestra fidelidad, nuestra entrega, nuestra obediencia, Señor. Vamos a enfrentar no solo esta pandemia, sino muchas pandemias. Y no estos peligros, sino otros peligros. Cuando menos los pensemos, las cosas se levantarán y van a suceder. Pero algo que hizo Josué fue que siempre fue sensible a escuchar tu voz, a seguir las estrategias espirituales y no humanas. Y Dios le llamó a ser valiente y esforzado
para entrar a conquistar la tierra prometida que estaba llena de enemigos. 31 reyes. Señor, tú nos llamas primeramente a conquistar nuestra vida. Para también desalojar todos los enemigos que habitan en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aquellos que batallan, que nos amenazan, que quieren disminuirnos y destruirnos. Todos aquellos, Señor, que buscan de alguna manera alejarnos de Dios. Josué siempre estaba al pie de Moisés, siempre estaba a la mitad del monte Sinaí, siempre estaba a la puerta del tabernáculo. Él había entendido que necesitaba crecer espiritualmente para fortalecerse de tal manera que podía de esa manera enfrentar a todo aquello que se levantara contra ellos. Padre, tú nos has dado todas las cosas y te damos gracias. Pero en este tiempo nos humillamos ante ti en oración, clamando como lo hizo Moisés, levantando las manos, pero también levantando el corazón a ti. Todos los días nos postraremos, buscaremos tu rostro, tu dirección, las estrategias para salir a vencer todos los obstáculos, las adversidades, las tormentas, Señor, los ríos crecidos que se levantan en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado armas espirituales. Y hoy decidimos vestirnos con la armadura de Dios, con esa seguridad de salvación en nuestras mentes, con esa coraza de justicia en nuestro corazón, con ese cinturón de la verdad, con ese calzado, Señor, del Evangelio, con esa espada que es la palabra de Dios y con el escudo de la fe. Señor, gracias. No queremos estar como el pueblo de Israel 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ningún sitio. Ellos perecieron. Esa primera generación incrédula pereció. Señor, no permitas que nosotros perezcamos. Que nosotros podamos entender que tú eres un Dios de sí y de un no. Cuando tú dices sí, es sí. Y cuando es no, es no. Lamentablemente, no lo hacemos. Y por eso nos exponemos al fracaso. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, inunda nuestras vidas, inunda nuestros corazones, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Que vidas como Josué sean un estímulo, sean un desafío, una motivación de creer que con Dios aún lo imposible es posible. Por eso recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Recibe toda nuestra exaltación y reconocimiento. Y una vez más, perdona nuestra rebeldía, nuestra queja, nuestro lamento, nuestros miedos, nuestros temores, que a veces se vuelven irrazonables o justificables para no hacer lo que tú nos mandas hacer en este tiempo. Padre, yo te ruego por mis hermanos y mis hermanas que están en este lugar, por las familias que ellos representan. Ruego por aquellos que están allá en sus casas, para que tú les sigas levantando, animando, y que hoy experimenten que tú nos llamas a que seamos esforzados y valientes. Y que como Josué, al final de nuestros días podamos decir, Señor, yo y mi casa te serviremos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y que la paz de Dios inunde nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Y dígale que está a su lado, esforzado y valiente. Dígale, esforzado y valiente. Dios les bendiga. Venga, Marilú. Vamos a orar por Marilú, que está de cumpleaños hoy. Venga, Marilú. ¿Cómo no vamos a aprovechar semejante privilegio? Vea, esta mujer en su día de cumpleaños vino a recibir la palabra de Dios. Levanten la mano hacia ella, por favor, y todos los que están en sus casas. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por la vida de tu hija, de tu amada, de tu escogida, de la ungida con el Espíritu Santo, Marilú, Señor, Herrera. Señor, ella estamos celebrando un año más de su nacimiento. Pero qué bueno, ella ha sido de testimonio, ha sido una mujer
valiente y esforzada, Señor. Una mujer que ha decidido creer en ti, Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, ha sido obediente a tu palabra y tú la has prosperado y las has bendecido y las has exaltado. Nosotros, toda su familia, en este día oramos, te la presentamos, la colocamos delante de tu altar para que tú sigas recompensándole, para que tú sigas bendiciéndole, guardándole, protegiéndole, llenándole de vida, de salud, de paz, de bien y de alegría. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo dijo, amén. Felicidades. Qué bueno, Marilu. Bueno, mis hermanos, dentro de 8 días, acción de gracias. Dentro de 8 días, damos gracias a Dios por el mes de enero, pero algo muy especial, le consagramos a Dios el mes de febrero. Están cordialmente invitados y que Dios en todo momento les acompañe siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.